compañeras tuvieron la confianza y la necesidad en realidad, porque había muchos abogados y abogadas que quisieran como trabajar en la cuestión. Y bueno, así que ahí empezamos a trabajar ya hace casi 10 años de forma voluntaria en la causa que nosotros la denominamos como revisión del sistema industrial de producción de alimentos. Estamos revisionando todo lo que genera el sistema industrial, digamos, pérdida de biodiversidad, deforestación, problemas de salud, bueno, todo lo que se le ocurra que pueda generar la misma producción de agroquímicos, lo que produce la industria de agroquímicos, también los otros compañeros están trabajando, bueno, en fin, una revisión integral del sistema agrícola de producción de alimentos y la promoción de la agroecología. Bueno, obviamente, muchísimas gracias, no solo además de invitación, que obviamente que muchas gracias a lo personal, y bueno, y a la representación de los colectivos también, sino gracias por el trabajo que hacen y el aporte a la comunidad, que es tan fundamental, los chicos del Grupo Agua y a las compañeras y compañeros de la red interinstitucional, que es realmente trascendental para nuestra región, para nuestra zona. Es muy importante el trabajo que están haciendo porque demuestran que la democracia protagonista no es solamente la democracia representativa, sino esa acción desde la propia comunidad sin banderas políticas genera la transformación directa, sin intereses mezquinos. Bueno, vamos a hablar de derechos rápido, o sea, vamos a tratar de, digamos, yo no soy, digamos, la persona como, no soy especialista en derecho de agua, ni mucho menos. De hecho, estar hablando de derecho de agua me resulta hasta ridículo, porque, digamos, en el sentido de que no podemos estar hablando de cuidar el agua, que antes, ya, está bueno tener en cuenta, está bueno, digamos, conceptualizar, hablar obviamente del maestro, permiso, hablar de la hidrología, de la calidad del agua, de la cantidad, entender, tener esa información. La ciencia nos permite eso, nuestras universidades públicas permiten eso. Entonces es fundamental tener la información. Ahora, que tengamos que defender nuestra agua, nuestro aire y la desertificación de nuestro suelo y nuestros montes ancestrales y todo, es como un poco triste. Pero bueno, vamos a hablar de los derechos que tenemos como seres humanos, como habitantes de la Tierra, ya por el hecho de nacer. Estaría bueno que se les reconozca a todas las especies, pero en principio somos nosotros los seres humanos que tenemos un montón de derechos. Los tenemos porque nacemos, ya. No es que alguien los tiene que dar, o el Estado, o un Estado los tenemos. Son inherentes, son nuestros. Y esos derechos están garantizados, o sea, tienen que estar garantizados de una u otra manera porque el hecho de existir, bueno, nos tiene que, de alguna manera tiene que estar garantizada esos derechos, qué sé yo, a respirar, a tomar agua rica, a comer un alimento que esté bueno, qué sé yo, estás contento, ¿vale? Que te pase esta buena vida. Y ya, bueno, a manejar la oscuridad y la tristeza también. Entonces eso, hablamos de derechos esenciales, ¿no? Eso, la vida, respirar, comer, tomar agua, los derechos humanos fundamentales. Lo que a ustedes se les va a ocurrir, van a hacer eso, los fundamentales. Vengo repitiendo muy adelante. Bueno, esa cita que bueno, que es de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde la Declaración Universal que hizo la Organización de las Naciones Unidas como una entidad que nuclea a todos los estados y que dice, bueno, ¿qué es lo mejor para la humanidad? Y dice que la dignidad intrínseca y de los derechos de los iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Bueno, son esos derechos que que viven con uno, con cualquier ser humano están con uno, ¿sí? Y deben ser garantizados, no reconocidos. Son reconocidos por las constituciones, por las leyes, son reconocidos, se escriben, pero ya existen antes de que se escriban, ¿sí? ¿Se entiende lo que es muy importante esto? O sea, no es que alguien me los tiene que dar a los derechos ya son míos. El tema es que después se escriban y se garanticen. Lo importante es la garantía de los derechos. Entonces, bueno, los derechos fundamentales, bueno, la vida, la salud, la dignidad, la tierra, hay como 3 generaciones de derechos. O sea, en el tiempo, antes la esclavitud era un derecho, digamos, del esclavizante. Fue pasando el tiempo y se fueron reconociendo los derechos. Hay 3 generaciones de derechos, ¿sí? Yo me explico un poco, la tierra es como un derecho social, un derecho político que es de las primeras generaciones, primera y segunda generación.
La tercera generación ha ido pasando el tiempo, pasó el tiempo, el agua está contaminada, el aire está contaminado y se reconoce esa tercera generación de derechos que son los derechos de incidencia colectiva, ¿sí? Los derechos de todos, que serían los derechos de los pueblos. Bueno, acá hay otros derechos humanos fundamentales, como decía Héctor Mazzone y el compañero Jorge, a la información completa, adecuada y veraz. Eso es fundamental. Si estamos en la Tierra, queremos saber la verdad. Si yo la tengo el acceso. Está ahí la información. Si yo no la quiero ver o no me interesa, sigo haciendo mis cosas. Pero el tema es que tiene que estar a disposición. Y eso es lo que no está pasando. Que por ahí un poquito después vamos a tratar de tocar alguna preocupación del Grupo Aguas, que era por los límites máximos permisibles. Los límites máximos permisibles, algo que habló Yolanda Andreoli, con relación a cuánto puede tener de glifosato el agua para que no me haga nada. ¿Cuánto puede tener de cipermetrina para que capaz que me agarro? Vamos a hablar de eso, pero no voy a hablar demasiado porque el ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología, se me fue una palabra, pero estoy un poco acelerado. El ANMAT no está incluyendo esto porque no le conviene, habla de los transgénicos y dice que no son peligrosos, pero también reconoce que los transgénicos quedan residuos en edad. Es una situación compleja, por eso no quiero entrar mucho en el tema, porque ni ellos mismos saben que están generándonos a nosotros hablar de límites permisibles, cuando yo no quiero tener ningún químico, la verdad. No sé si me hace algo mal o bien, no sé, por ahí averiguo, pero yo no quiero tener, no sé ustedes, porque sé que eso se acumula en el organismo, se acumula y da una enfermedad crónica. Bueno, y otros derechos a la no injerencia. O sea, ese es un derecho, yo no tengo por qué, o sea, yo no voy a ir a agredirlo a usted. O sea, usted tiene el derecho a que yo no ingiera su vida, o sea, que yo no le voy a andar tirando rayos en la cara así, o no sé, o no voy a andar, no sé, no lo puedo agredir, es su derecho a la libertad, a la integridad físico, psíquica y espiritual. Usted tiene derecho a pensar como quiera, siempre y cuando no afecte, digamos, los intereses y los derechos de los demás. Bueno, y finalmente, como el derecho como que de alguna manera genera y da la posibilidad de todos los otros derechos, que es el derecho a un ambiente sano. O sea, yo puedo tener derecho a la salud, pero si al lado tengo una industria que me tira las cloacas del arroyo donde vivo, y es muy difícil que la salud esté garantizada. Y también lo que no va a estar garantizado ahí es el fundamental derecho al acceso al agua, ¿sí? Porque, bueno, lógicamente que ahí también va a estar afectada la salud y va a estar afectado el ambiente sano. O sea, serían varias vulneraciones de derechos. Y bueno, llegamos al punto del Estado. Que el Estado no hace, que no hace, que dice, que no dice. Pero el Estado, ¿por qué el Estado? El Estado en sí mismo no es nada. Es como un monigote, vamos a poner. El monigote no se mueve solo. Hay alguien que mueve el monigote. Y ese alguien son los funcionarios públicos. Por eso yo, en lo personal y con varios compañeros y compañeras, no hablamos del Estado como responsable, hablamos de los funcionarios públicos que toman las decisiones por el Estado. Porque en realidad el Estado somos nosotros. Y nosotros no nos vamos a echar las culpas, sí. Vamos a echarnos la culpa de que no cumplimos con nuestro deber de cuidar el ambiente cuando nos toca, o bueno, asumir la responsabilidad de que uno tiene. Pero digo, no nos vamos a si no hacemos ese acto de conciencia de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, digamos, es muy delicado lo del Estado, es muy importante, porque el funcionario público lo único que hace es representar nuestro poder, o sea, está tomando decisiones en base para nuestros intereses, para el de todos nosotros, no el mío o el de ella. O sea, la idea es que tome decisiones para el bien común, ¿sí? Para tomar decisiones acertadas, para el fomento, para el progreso real, para el desenvolvimiento armónico de la vida, para que cada uno pueda expandir su potencia, porque todos tenemos una potencia bárbara. A uno le gusta, qué sé yo, andar a caballo, a otro le gusta andar en bicicleta, a otro le gusta, no sé, cada uno su cosa, lo que le gusta hacer. Y todos tenemos virtudes. Entonces el Estado es una forma de organizarse. Es una forma de organizarse. Hay compañeros que dicen, no, yo el Estado no, y ya está, qué sé yo, tampoco sé si quiero el Estado, no quiero el Estado. Yo quiero que todos vivamos más o menos bien. Si algunos estamos mal, estemos mal todos.
Y si algunos estamos bien, estemos bien todos. No vamos a andar unos sí, otros no. Bueno, pero eso es una opinión personal. Ahora, el Estado es una organización. Lo personal es política. Está bien, bueno, pero como seres sociales, lo personal es político. Sí. Pero, yo digo, el mismo Estado como organización social lo que hace es coordinar la vida en sociedad. O sea, lo que hace es organizarnos. O sea, dice, bueno, ¿cuánta partida le asignamos al organismo de control del agua potable de la provincia de Buenos Aires? Como la otra vez decíamos, 80.000 pesos. 80.000 pesos. Y para vialidad, 800 millones de pesos para hacer ruta. Bueno, entonces, administra. El Estado administra, organiza para que nosotros estemos bien. Porque en realidad lo que hacen los funcionarios públicos que manejan el Estado, dicen cuándo se dice agrotóxico, cuándo se dice agroquímico, prohíben, censuran, persiguen a compañeros, investigadores, o le recortan y sacan a los compañeros del INTA o de la agricultura familiar para el fomento de la agricultura sin agroquímico. Entonces, toman decisiones que nos afectan a todos. Entonces es importante identificar al funcionario que está cerca de nuestro barrio. Sí, che, mirá, tengo un arroyo contaminado, me estás permitiendo que esa empresa funcione ahí y no le estás pidiendo la evaluación de impacto ambiental. Bueno, entonces eso, es solamente el Estado una forma de organizarse que se mueve por los funcionarios públicos que nos representan a nosotros. Votamos y el que salió votado va a tomar las decisiones para nosotros. Por eso está tan importante y tan interesante el Grupo Aguas y la red interinstitucional, porque no es una democracia representativa. Se toman las decisiones, se adoptan en la comunidad, se ven cuáles son las necesidades y se lleva adelante una práctica concreta que están resolviendo cosas, están teniendo información y ahí en base a eso se toman mejores decisiones. Bueno, entonces tenemos eso. El paso del tiempo, desde la esclavitud y desde antes y desde mucho antes, fue pasando el tiempo hasta que llegamos a otra forma de organización de las personas y de la vida en relación, que es el Estado de Derecho, el famoso Estado de Derecho. Entonces, bueno, el Estado de Derecho debe garantizar como forma de organización social, debe garantizarnos los derechos que son nuestros por haber nacido, o de las personas que están por nacer también, porque son seres que, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hace un ratito comentaba una persona que vive en un barrio fumigado, que es Félix Ucamet, que una madre perdió sus mellizos justo en momentos de fumigaciones. Ha sido muy reciente esto, y digamos, ella no tenía conocimiento pues estaba atendiendo en una clínica privada. La clínica privada no asoció directamente al problema, digamos, de donde ella vivía, asociado y demás, pero la cuestión es que cuando ella se atiende en la sala del barrio, digamos, responden los síntomas, el hígado inflamado, un montón de cosas. Entonces, bueno, digamos, en una de esas personitas, los índices de aborto espontáneo que nosotros hemos encontrado en compañeros y compañeras que han estudiado el tema en relevamientos sanitarios serios, responsables, en diferentes comunidades del país, han encontrado 4 veces más abortos espontáneos, 5 veces más abortos espontáneos que en otras comunidades. 22% del Monte Maí, por ejemplo, en Córdoba, y 3% en una población que no está expuesta a agroquímicos. Y ese índice del 22% se replica en otras poblaciones, como en Chaco, por ejemplo. Se replican todos esos índices, digamos. El aumento exponencial de los agroquímicos muestra el aumento exponencial de las enfermedades. Entonces, ese Estado de Derecho, el cual está administrado por funcionarios públicos de los poderes del Estado, que se organiza de esa manera, nos deben garantizar a nosotros los derechos que son nuestros, porque son previos al Estado. Vuelvo a repetir. Entonces, derechos humanos fundamentales de la existencia, que son previos a cualquier forma de organización social. Cualquiera sea la forma de organización social que tengamos, esos derechos siguen siendo nuestros. Entonces, bueno, ahí tenemos una situación muy delicada, ¿no? Que es la situación más compleja que tienen los problemas ambientales o los problemas en interrelación, que sucede en la vida cotidiana de cada uno. Digamos, el derecho de uno y el derecho del otro, o el derecho colectivo. En este caso son los derechos individuales que todos tenemos, como dijimos, ¿sí? El derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la tierra, el derecho a la casa, a tener una identidad, todos los derechos que son de cada uno. ¿Sí? Ahí puse por mencionar solo algunos: el derecho obviamente a la libertad, el derecho a la propiedad,
a ejercer la industria lícita. Cualquiera tiene derecho a iniciar una actividad, de progresar, desenvolverse, proyectar, lo que sea. Son derechos de cada uno. Y hay muchos más, ¿no? Pero puse eso. Y después tenemos los derechos de incidencia colectiva, que son los derechos, digamos, que inciden en toda nuestra vida. El hecho, digamos, del agua es un hecho clarísimo, es clarísimo. O sea, el agua que estamos tomando viene de un acuífero, como nos explicaba Héctor hoy, viene de una de las profundidades, en este caso subterráneas, en nuestra zona. Esa agua que digamos, ¿cómo sería? No la puedo tomar y discriminarla por ahora. Bueno, es de todo, ¿no? Es de todo. Entonces, esos derechos de incidencia colectiva son de solidaridad o de los pueblos, que sería esa tercera generación, después del paso del tiempo, la tercera generación de derechos que se han reconocido. Entonces tenemos un potencial conflicto de intereses, los derechos individuales de cada uno de nosotros, y tenemos además los derechos colectivos. O sea, hay dos clases de derechos en una comunidad, y hay más, pero en principio son dos, el de uno y el de la comunidad. Y bueno, ¿y ahí cuál prevalece? Prevalece mi derecho individual de hacer una industria o de ejercer una actividad o algo que potencialmente pueda afectar al resto. Vamos a ver, a mí se me ocurre hacer un fuego ahora y llenarlo de humo, y ustedes probablemente que no van a querer, si yo hago mal el fuego, vamos a suponer un ejemplo, que no les guste, qué sé yo, la forma que cocino, no sé, los afecta a ustedes, que yo hago algo que les perjudica. Entonces, ¿qué prevalece en ese caso? ¿Mi derecho a hacer lo que yo tengo ganas de hacer, o no con buena intención, pero lo hago y los afecta? ¿O el derecho de ustedes de estar tranquilo, de poder leer algo, escuchar música o hacer otra actividad que ustedes tengan ganas? Parece que me parece que prevalece en principio, y está ahora en un cachito yo les voy a contar cómo es que prevalece uno u otro, y dependiendo la situación. Te lo pongo como ejemplo de la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional es la síntesis, es como, vamos a poner, cualquier religión, cualquier, digamos, síntesis del pensamiento de una colectividad o de algo. Vamos a poner el Corán para los musulmanes, la Biblia para los cristianos, o cualquier otra religión. En el caso del Estado de Derecho, ese instrumento, digamos, fundacional, es como la guía de ese pueblo, es la Constitución Nacional. Porque ahí está todo. O sea, es como uno, quiero saber si está, y agarra la Constitución y dice, pero acá, entonces, por ahí va. Y muchas veces vemos en la televisión que la ley tanto, que el procesamiento, que esto, que el otro, y nos embarullan con cosas. La Constitución Nacional lo que hace es, todas esas leyes que vienen después, todo lo que se nombra, que se dice, todo deriva de acá. Lo único que hacen esas leyes es ordenar, reglamentar, darle forma a todo lo que ya está acá. Esto es fundamental. Acá está todo. ¿Sí? Entonces pongo como ejemplo la Constitución Nacional en cuanto a los intereses individuales y a los colectivos, el artículo 41, que es como el artículo por ahí clave en la cuestión del agua, que también va de la mano con el artículo 42. 41 y 42 son muy importantes en la cuestión ambiental en cuanto al acceso a la información adecuada, completa. Toda la información, no parte, porque viste, con parte a veces uno se equivoca, no toma buenas decisiones. Mejor tener toda la información. Artículo 41 y 42 de la Constitución son claves, son muy importantes. Pongo el 41 porque dice, todos, absolutamente todos gozan. La expresión gozan no está bien porque es la Constitución. Pero gozarán, tendría que decir, porque en realidad no estamos gozando de un ambiente sano, ni mucho menos. Entonces, la expresión llama la atención, gozan. Sí, debería, en realidad, no es que gozan, sería tienen, todos los gozantes tienen el derecho. Está bien que pongan gozan, porque es un verbo que afirma, lo tenemos. Ahora que realmente no se cumple en la realidad. Hay una diferencia entre el derecho, digamos, el derecho escrito y el goce efectivo. Hay una diferencia entre el goce efectivo. ¿Gozamos de un ambiente sano? Todavía no somos tan conscientes de que no, pero porque es la realidad. Vivimos en un lugar que tenemos muchas virtudes naturales. O sea, tenemos pulmones verdes, quiera o no, la ciudad tiene toda la brisa del mar que entra y que sale.
no tenemos tanta conciencia, pero tenemos un aire donde vos vas a tomar, digo, los que saben, pero han dicho que toman agua de lluvia y encuentran glifosato, AMPA, atracina, o sea, todo eso está dando vuelta en el aire, bueno, y un montón de factores contaminantes que hay por todos lados. Que no tienen que ver. Acompaña mala sangre y acompaña mineral. Eso, perfecto, Manuel, perfecto. Ese es un excelente ejemplo de todas las derivas que no está contemplando la agricultura industrial, por ejemplo, que utiliza los agroquímicos que ya estamos encontrando en la sangre de cualquier vecino, de cualquier persona, se están apareciendo agroquímicos en la sangre. Y glifosato en orina. De 10 personas, 7 tienen y que no han estado en contacto con producción. ¿Es así, Manuel? Entonces, bueno, todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, y lo importante era lo que veníamos diciendo de derecho individual o de incidencia colectiva. ¿Cuál prevalece? ¿Cuál importa más? Y no es que uno importa más que el otro, pero al momento de elegir y de decidir hay alguno que debe prevalecer, que es un interés superior. Entonces, cualquier actividad productiva se debe desarrollar satisfaciendo las necesidades presentes, pero sin comprometer las de las personas que están por venir, ¿no? Porque es como, digamos, pan para hoy, hambre para mañana, la frase. Entonces, es muy importante, sin comprometer a las generaciones futuras, porque eso decide la continuidad de la humanidad. O sea, hoy los laboratorios de agrobiotecnología están ensayando semillas genéticamente modificadas, como tantas cosas que estarán ensayando, y todo eso lo están liberando al medio sin ningún tipo de pruebas y ensayos serios a largo plazo para ver qué pasa con el ADN nuestro con la ingesta de todos esos productos. Entonces ellos están ensayando con nosotros, comprometiendo a las generaciones futuras, porque tristemente, no quiero poner de vuelta el mismo ejemplo de recién, pero tantos casos de aborto espontáneo significa la ruptura de la célula, ¿no? por sustancias y por moléculas extrañas a la biología, y que bueno, que cuántas vidas quedarán en el camino. Pero voy a ir tratando de ser un poco más... bueno, obviamente las autoridades proveerán a la protección de este derecho, eso ni hablar, y a la utilización racional de los recursos, y a la preservación del patrimonio natural y cultural, la diversidad biológica, y a la información y educación ambiental. Este artículo es claro, este artículo es como que garantiza nuestra... bueno, y este mismo artículo que les traigo como ejemplo viene después con una norma, como vamos a decir, que reglamenta, que ordena ese artículo que es tan chiquitito. El Código Civil es un libro así, con no sé cuántos artículos tendrá, pero Ariel, perdón, colega, maestro, ¿cuántos artículos tiene el Código Civil? Como 2000 y algo. ¿Cuánto? 2000 y pico. Bueno, 2000 articulitos como el artículo 41, pero fíjense que el artículo 41, todo lo que puede desprenderse del artículo 41, de un artículo puede surgir, por ejemplo, la Ley General del Ambiente de la República Argentina. Es una ley que tiene un montón de artículos más que establece un montón de reglamentación y cosas que están muy interesantes también. Entonces les pongo como ejemplo el artículo 41 y el Código Civil que hace referencia a ese artículo 41 como más detallado, más preciso. Y en el artículo que nos importa del Código Civil vamos a hablar de los límites del ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes, el agua, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta nueva modificación del Código Civil tiene muchas cosas interesantes, probablemente tenga muchas críticas, sobre el derecho al acceso al agua fue muy debatido y es muy debatido, pero concretamente pone muchos límites al ejercicio individual de los derechos, y este artículo es muy claro. El ejercicio de los derechos individuales de cada uno de nosotros debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local, o sea, todo tipo de normativas que reglamenta la Constitución Nacional, el artículo 41, por ejemplo, toda esa norma debe estar adecuado. Cualquier actividad que uno desarrolle en el ejercicio del derecho individual. Y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales,
que el paisaje, entre otros. Es muy importante esto, es muy importante. Eso le está poniendo límite a cualquier actividad de una persona que diga, pero yo tengo el derecho de hacer mi actividad. Y hermano, pero si vos estás tirando esto y después lo encontramos en todo lado y eso hace mal porque ya está demostrado y todo, entonces vamos a poner un freno y vamos a pensar. Vamos a pensar, vamos a organizarnos, vamos a escuchar a la gente que está haciendo otra cosa, que ya tiene unos rendimientos tremendos, que están equiparando rendimientos sin uso agroquímico y un montón de cosas más. Entonces, esto es fundamental. El límite, o sea, todos tenemos derechos y este es el límite. O sea, esto está regulado y hay artículos muy importantes. En la primera parte del Código Civil, la nueva modificación habla del orden público. Y el orden público es importante, porque el orden público significa que yo no puedo ir a molestarte a vos, y así lo que venimos hablando más o menos, ¿sí? Establece muy precisamente qué es el orden público y habla de la buena fe. ¿Qué es la buena fe? Significa que yo tengo, digamos, vivimos en una comunidad y yo hago una actividad, y si la actividad, yo lo hago de buena intención, si afecta la actividad me va a venir a decir el Grupo Agua, che, mirá, fíjate que las prácticas que a vos te recomendaron que estaban buenas, y resulta que no estaban tan buenas, porque parece que están, y yo te tengo que decir, ah, che, ¿en serio me estás diciendo? Yo pensé que, en serio, no, a mí me dijeron que era mucho más fácil, y y yo digo, bueno, vamos a ver, vamos a analizarlo mejor. Eso es buena fe. Ahora, si vos me decís, hay una duda razonable, hay estudios científicos que te dicen un montón de cosas que son perjudiciales, y yo digo, no, porque fundamentalista. Entonces, ahí tenés mala fe. Y ya ahí no solo hay mala fe, sino que hay dolo eventual. El dolo eventual es una intención de hacer mal. Si vos me decís, che, fíjate Luca, que si vos avanzás con eso, vas a lastimar a alguien. Y yo avanzo, eso es dolo. Si vos no me avisás y yo avanzo, y fue negligencia, fue imprudencia mía, capaz que sé yo, que me distraje o algo, eso es una cosa. Ahora, si vos me avisás que si yo voy a hacer, eso es dolo, y el dolo es bastante más complicado. O sea, sí, Juan. Perdón. Dígame más, Chavivo. Hay como una pregunta para ver cuándo deja de ser dolo, tampoco es eso que decía que es culpa, digamos, impericia, y que sería, ¿qué pasa si yo, sabiendo que puedo hacer un daño, no le presto atención a esto? Es un ¿qué me importa? Ese ¿qué me importa? Sabiendo que puedo estar causando un daño, es ese dolo eventual. Claro. Viene el Grupo Agua y me dice, che, puede haber un daño al ambiente, Sí. ¿qué me importa? Sería la respuesta. Sí. Y la responsabilidad que tiene ese sujeto, yo como sujeto, si no sé y no me avisan, no es la misma responsabilidad penal que tengo si me avisan y lo hago. O sea, el Código Penal lo tipifica de otra manera, lo juzga de otra manera y la pena es diferente. Bueno, los derechos de incidencia colectiva, los de todos, serían a gozar de un ambiente sano. Los de los consumidores y usuarios también los podemos considerar. Vamos a poner con el alimento. El alimento es un bien de absolutamente incidencia colectiva, y de las comunidades o pueblos originarios que habitaron esta tierra mucho tiempo. Bueno, y el derecho del agua, que específicamente el Grupo Agua y la red que vienen trabajando específicamente el tema, sería como el derecho en el que hacemos especial mención. Ya vamos terminando, y nosotros somos de la idea de que se trata de un derecho del agua, no derecho de aguas, porque es como un derecho objetivo que, digamos, que es como que el agua está en el centro de la atención, está en el centro de nuestro interés, ¿sí? Es como lo preciado, como que está ahí, y es no solo en el dominio del agua, digamos, quién es dueño del agua, sino que tiene que ver más que nada tiene que ver con el aprovechamiento y con la tutela, cómo somos cuidadores todos del agua. Y esto es importante porque es un reconocimiento ya a nivel mundial, digamos, como un derecho universal, donde dice que, que en el año 2002 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General número 15 sobre el derecho al agua. El artículo 10.1 establece que el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna. Y esa misma observación define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable,
físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico. Y bueno, acá esto brevemente, la misma Asamblea, bueno, la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2010 adopta una resolución y reconoce explícitamente también que el agua es un derecho humano, y también reconoce el derecho al saneamiento del agua y reafirma que el agua es que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los otros demás derechos, ¿sí? Bueno, y esto un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acá de la Argentina, que ya dijo en un caso de arsénico que hoy mencionaba, creo que era Yolanda, que habló del arsénico, que es un problema que hay en algunos lugares, en provincia de Buenos Aires, no sé, en otros lugares seguramente también, habló de la importancia del acceso al agua potable y dijo más o menos lo que ya venía diciendo estas resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, de la Asamblea General, y bueno, invoca el derecho internacional, que veníamos recién mencionando, recuerda que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. Y agregó la Corte que el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de los demás derechos. Y bueno, y en otras declaraciones, y ahí el interés superior de los niños, mencionó la Convención sobre los Derechos del Niño, de jerarquía constitucional, como decía Juan hace un ratito, digamos, de todos esos tratados internacionales que toma la Constitución y tienen jerarquía, son la máxima ley del Estado, y bueno, le exige a todos los Estados que son miembros de la Organización de las Naciones Unidas que luchen contra las enfermedades mediante el suministro de agua potable de salud. Y bueno, y ahí nada, es como que es una foto que me encontré de casualidad, pero como que me dejó parado mirando ahí, ¿no? Es como un gran dique y como una bisagra, o sea, estamos al vacío o estamos para zambullirnos en el agua y la pura vida, ahí depende de nosotros. El gris de color un poco también dice eso, ¿no? Como un poco los sistemas, los paradigmas, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a reforzar el paradigma de la vida, del oxígeno, de la multiplicación, digamos, de compartir los saberes, acumular las experiencias? ¿O vamos a saltar al vacío con la industria? Y algo que es muy importante es que la industria, sobre todo la agricultura industrial, no está trabajando haciendo una obligatoria y digamos, en base a ese orden público que debe cumplir, no está haciendo la evaluación de impacto ambiental. No tiene la evaluación de impacto ambiental. Vos querés poner, no sé, una fábrica de batería, es un ejemplo bastante poco feliz, porque es una industria muy contaminante. Pero otra industria que vos quieras ponerle una de fábrica de calzado o algo que tengas algún residuo, que también son jodidas las curtiembres. Bueno, una industria que no es tan complicada, una industria que no es tan tóxica, vos tenés que cumplir con la evaluación de impacto ambiental, tenés que hacer un desarrollo. La actividad agrícola no cumple ningún tipo de evaluación de impacto ambiental. O sea, sí algunos depósitos agroquímicos que están bien de acuerdo a la ley, pero la mayoría, o sea, estamos tirando 400 millones de kilos litros arriba de 20 millones de personas. 400 millones, lo dijo Casafe, no lo estoy diciendo yo. 400 millones de kilos litros, ¿cómo no va a estar en el agua? ¿Cómo no van a estar en el aire? ¿Cómo no van a estar en los alimentos, en la sangre? O sea, 400 millones de kilos litros. ¿Qué es Casafe? Casafe es la Cámara Argentina de Sanidad Vegetal y Fertilizante. ¿A qué se dedica esa cámara? Y bueno, y ellos son los que, digamos, promocionan, incentivan a que se utilicen agroquímicos y el control, digamos, sería el control químico de los cultivos, básicamente eso. La cámara de los empresarios, Cámara Argentina, vendedores de los productos que utilizan. Fertilizantes y agroquímicos, sí. Ellos mismos reconocen que hasta el año 2013 se vendían 320 millones de litros de veneno. Y ahora con las proyecciones y demás, porque ya empezaron a sacar los datos que estaban en internet, poníamos, lo están sacando y... Ellos son los que determinan la peligrosidad, entre comillas, de sus productos que venden. Claro, ellos mismos, claro. O sea, eso también es muy importante lo que aporta el compañero, que el SENASA, que es el Servicio Nacional es de la sanidad y la calidad agroalimentaria. Se está desarmando. Sí. Ellos mismos están
autorizando una y otra vez productos químicos que ya, digamos, siempre pasa lo mismo. Se liberan al medio ambiente, se venden un montón de tiempo y después se comprueba que son cancerígenos y se prohíben. Entonces, nada, ya está, hay que romper, o sea, lo dicen las personas que están en el tema, que se dedican a la agricultura ecológica o biodinámica, tienen rendimientos iguales. Cuando la tierra se estabiliza, descansa, es como si uno se empastilla y uno va a estar medio adormecido, ¿no? Porque las pastillas tienden a calmarnos, a relajar o a lo que sea, a calmar una afección. Y la tierra lo mismo, está cansada de tanto fertilizante, tanto agroquímico. Entonces, hasta que la tierra se estabiliza, pero una vez que en 2 o 3 años se estabilizó, están sacando los mismos rendimientos sin agroquímicos, sin semilla transgénica, buenos rendimientos, la tierra está buena, hay diversidad en los campos, la tierra no se contamina, el suelo, el agua, el aire no se contamina y tenemos buenos alimentos que generan buena energía para nuestros cuerpos. O sea, somos química. Si nosotros a nuestros cuerpos le metemos química mala, vamos a tener resultados malos. Nos vamos a encontrar en un semáforo con uno, ¡ey! Se había comido un turrón con yogur, le había mezclado barrita de cereal y se tomó una Coca-Cola. O sea, con eso que tiene una mezcla, pero es letal. Es letal. Es como le va a decir a los pibes que viven en los barrios y comen la peor comida, la peor falopa. O sea, los ricos toman falopa también. O sea, los ricos toman falopa, pero de la cara. Y tienen la panza llena. Denle la peor comida rico y la peor falopa, a ver qué hace. A ver qué le pasa, pobre, por su cuerpo. No estoy diciendo que sea culpable de algo, ni el rico ni el pobre. Pero la química que le estamos dando a nuestros cuerpos como seres humanos es un desastre. No podemos sacar cosas buenas de eso. Tenemos que ser conscientes de que la vida y la naturaleza nos marca el camino. Si nos está diciendo, o sea, más las pruebas que han juntado las personas de la ciencia, si no le vamos a hacer caso a nuestros investigadores, y le vamos a hacer caso, hay circulando un video de una persona, un químico que está en Córdoba y que habla de toxicología. O sea, habla, pero defiende la industria y habla de los agroquímicos de uso domiciliario y habla, digamos, maravillas de los agroquímicos. Pero ustedes, ¿cuándo vieron un visitador médico criticando a los medicamentos? Esa es la pregunta que nos hacemos. Entonces, hay que hacerle lugar a la ciencia, a nuestros investigadores, hay que respaldar su trabajo, acompañarlo y bueno, y nada, y hacer actos de presencia, y estar y pensar juntos. Bueno, ahí están nuestros correos, el correo de la asamblea y el correo de los otros, digamos, con los otros compañeros también, cualquier cosita y bueno, y eso.